Bueno, ahí tienen ustedes las cifras de la seguridad en el mes de febrero, un mes que fue bastante complejo también en términos por lo menos de los casos más visibles para la opinión pública. Recuerden ustedes la racha que ha habido de atentados, de extorsiones, de robos en restaurantes, de robos en terrazas de restaurantes. Por lo tanto, siempre es bueno dar un par de pasos atrás y ver el bosque. Evidentemente, cada caso de inseguridad en cualquier ciudad del mundo, en cualquier ciudad del país, es lamentable y sobre todo para las víctimas. A las víctimas no les importan las grandes cifras, les importa su caso individual, la manera como se dio y la manera como se pueda resolver. Pero desde la perspectiva de la efectividad de la política pública, por lo menos de la orientación de la política pública, sí es importante ver este bosque que nos dan las cifras oficiales. Y bueno, esas cifras oficiales por el momento siguen siendo relativamente promisorias. ¿Por qué digo relativamente promisorias? Porque ustedes han visto de los principales 10 delitos que se cometen en la ciudad, 7 han caído contabilizando los meses de enero y febrero versus los meses de enero y febrero del año anterior. Y entre esos delitos están algunos de los que más les interesan a la opinión pública. Por una parte, los homicidios, con una caída del 13% hasta el mes de febrero, y por otra parte, los hurtos a personas con una caída del 14%, y además hurtos de celulares con una caída del 33%. Hay que tener presente algo sobre estas cifras. Cuando nosotros analizábamos las mismas cifras para el mes de enero, nos encontrábamos con caídas mayores, es decir, estábamos hablando de caídas del 23% en homicidio, del 20% en hurto a personas. Lo que quiere decir es que a medida que ha ido avanzando el año, se ha ido reduciendo la efectividad contra estos delitos. No quiere decir que haya retrocesos, no quiere decir que hayan aumentando, pero están cayendo menos de lo que estaban cayendo al comienzo del año. Habrá que ver cómo se consolida esta tendencia. Por ahora es una buena noticia que 7 delitos principales estén cayendo en lo corrido del año frente al año anterior, con un par de noticias que no son tan buenas. Una de ellas, ustedes ya lo han visto, es que la extorsión ha aumentado de manera significativa. Las cifras oficiales hablan de un aumento del 51% en la extorsión frente al mismo periodo, enero-febrero del año anterior. Y esto es relevante desde dos perspectivas. La primera de ellas, desde la perspectiva de la incursión en las ciudades, y en este caso en la ciudad de Bogotá, de un problema que se está generalizando en todo el país. Un efecto colateral de la búsqueda de la paz total ha sido que los ceses al fuego han permitido que los grupos al margen de la ley avancen en sus intenciones de extorsión con la población civil. Eso, por supuesto, no quiere decir que la extorsión de las ciudades sea exactamente igual en su naturaleza a la extorsión en las zonas rurales, pero sí quiere decir que hay un gran desafío para las autoridades, especialmente las autoridades urbanas, para hacer frente a este flagelo de la extorsión. Y el segundo punto, cuando se ve el caso de los homicidios, que insisto, han caído 13% en enero-febrero versus enero-febrero del año anterior, según las cifras que nos estaba dando el alcalde, el 40% de los homicidios tienen que ver con venganzas, y muchas de esas venganzas están asociadas al fenómeno de la extorsión. Es decir, que la extorsión no es un delito que se pueda desdeñar o que se pueda poner en un segundo nivel frente a los homicidios, porque la extorsión, cuando la persona o el negocio extorsionado no responde, en muchos casos da lugar a esta clase de venganzas. De hecho, en algunos de los casos de sicariato que se han visto en la capital en las últimas semanas, se ha hablado de venganzas por extorsiones no pagadas. Ahí está el claroscuro, las cosas buenas, las cosas todavía no tan buenas que muestran las políticas de seguridad en la ciudad de Bogotá, recordando que basta con que haya un solo caso y que ese caso lo sufra uno en carne propia para que la situación sea lamentable más allá de las cifras globales.